7:11. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. El tema político electoral también nos tiene en ciernes prácticamente a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación legal que se presenta en esta relación entre el contencioso electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral? Hay 4 consejeros, incluida su presidenta del Consejo Electoral, que están prácticamente destituidos, lógicamente en una sentencia de primera instancia que es susceptible de apelación, pero al fin y al cabo están destituidos. ¿Qué es lo que puede suceder también con la situación de Álvaro Noboa, que todavía sigue en el pataleo? Hay apelaciones. Álvaro Noboa ayer decía a las Fuerzas Armadas que no impriman las papeletas porque todavía no se resuelve la situación de la destitución de los jueces. Al respecto de estos temas, mucho se dice también de que podrían haber otras intencionalidades en este sentido. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, que es analista político electoral, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, para hablar sobre este tema coyuntural en la política electoral que estamos viviendo en este momento. En medio de una campaña incierta todavía, no sabemos qué mismo va a pasar en el transcurso de los próximos días. Mauricio, gracias por atender este requerimiento. Muy buenos días y el punto de vista que se mantiene al respecto. Bienvenido. Buen día, Osvaldo, y un saludo a la audiencia de La Poderosa. Efectivamente, en los últimos días hemos vivido una nueva crisis del proceso electoral, toda vez que hemos conocido no solo esta sentencia dictada por uno de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral contra 4 de los 5 consejeros nacionales electorales, sino que además ha circulado un documento de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, en el que se otorgarían medidas provisionales a favor del señor Álvaro Noboa respecto de este proceso electoral. También hay que mencionar que ha habido hechos relacionados con los candidatos y con el señor Noboa, que como quizá ustedes hayan visto, siguen echando leña al fuego, ¿no? Un llamado público, como el hecho el día de ayer por el señor Noboa, a los miembros de las Fuerzas Armadas para impedir la impresión de las papeletas. Es ya algo que empieza a hacer mucho ruido de cara a un proceso electoral y a un día de elecciones que está a menos de un mes, está a la vuelta del esquina. Estamos en plena campaña electoral, y que esto suceda con un proceso electoral en marcha no hace sino aumentar las condiciones para deslegitimar lo que ya ha venido siendo criticado, observado y desconfiado por parte de la ciudadanía. Desde luego, es un tema preocupante, pero ¿qué podría pasar dentro de este intríngulis que tenemos, de este enredo que tenemos en este ámbito, lógicamente ya en medio también de lo que significa la organización del proceso que transcurre en los días, en este caso? Ya estamos hablando inclusive de los debates que habrán entre los candidatos presidenciales, Mauricio. Efectivamente, y creo que hay que ir por partes. En primer lugar, la sentencia del contencioso electoral que ha determinado no solo una multa cuantiosa a los miembros del CNE, la suspensión de sus derechos de participación por 4 años y además la destitución de sus respectivos cargos como consejeros, puede ser objeto, conforme lo manda el Código de la Democracia, de aclaración, de ampliación y de apelación. Así es que no se trata de una sanción en firme, lo han dicho los miembros del CNE, y el proceso electoral continúa. Tendremos que esperar días e incluso, diría yo, semanas para ver si es que esta sanción efectivamente se concreta por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que es quien conoce la apelación que ya se ha conocido se va a presentar. Adicionalmente, lo que se menciona por parte de Naciones Unidas es prácticamente un saludo a la bandera y nada más, Osvaldo, porque incluso en el mismo documento se le dice al Estado ecuatoriano que informe sobre las medidas que ha tomado para permitir la participación del señor Noboa hasta el lunes 8 de febrero. Es decir, un día después de las elecciones, que muy bien el Estado ecuatoriano, no sabemos obviamente porque no ha habido una respuesta oficial, pero muy bien podría decir el lunes 8 de febrero, ¿sabe qué? Las cosas estaban así y nosotros decidimos actuar de esta manera. Y será un proceso que tome años
como todos aquellos que se vienen realizando ante los organismos internacionales de derechos humanos. Y finalmente, pues, insisto en que lo único cierto, ratificado y en marcha es el proceso electoral. Se ha dicho que no se mueve la fecha de las elecciones, que el 7 de febrero iremos los ecuatorianos a votar y más bien de manera incluso tardía, lo cual podría generar nuevos incidentes. Se empieza a hablar de ampliar el calendario de las elecciones en el día domingo 7 de febrero, es decir, que no empiecen a las 7 y terminen a las 17 horas, sino que se tome más tiempo, algo que contravendría el código de la democracia. Habla de otros temas relacionados con la posibilidad de votar por turnos, pero no hay decisión a pocos días de que ese evento tenga lugar. Y es necesario que, en las condiciones actuales, las decisiones se tomen con la suficiente anticipación para que los ciudadanos sepan qué va a pasar el día de las elecciones. Así es que esperemos que ya dejemos de lado esta gana de entorpecer un proceso ya cuestionado, un proceso ya ilegitimado, además, para que podamos ir con tranquilidad a las urnas y renovar al presidente de la República, renovar a la Asamblea Nacional y contar con nuevas autoridades a partir de mayo de este año. Desde el punto del análisis, Mauricio, ¿tú le ves que el proceso no tiene reversa en este caso? Mira las intencionalidades de poner en el análisis de ampliar el horario, no sé, comenzar antes, terminar después, y desde la parte constitucional se dice que esto podría invalidar, nulitar inclusive el proceso electoral, pero ¿tú le ves que no tiene reversa o habría algún resquicio para decir por estas circunstancias se suspenden las elecciones? Muy difícil, y creo que no hay que ni siquiera pensar o dar cabida a una discusión como la que se está dando en algunos sectores de suspender o de postergar el proceso electoral. Estamos, Osvaldo, en la actividad específicamente anterior a la votación, al sufragio, que es la campaña electoral que arrancó el 31 de diciembre y culmina el 4 de febrero. Esa etapa anterior, según el calendario electoral, es la que ya está en marcha y tiene que cerrarse para permitir que los ecuatorianos vayamos a votar. Y como tú bien has mencionado, lamentablemente hay una buena intención en cuanto a la salud de los ecuatorianos de tratar de ampliar el horario de las elecciones, por ejemplo, pero ya se han manifestado algunos sectores desde lo técnico, por ejemplo, de por qué esto es inviable. En primer lugar, el Código de la Democracia tiene norma expresa que dice que a las 7 horas inicia la votación y a las 17 horas culmina. El artículo 115 y el artículo 118 del Código de la Democracia son claros. No podemos nosotros violar lo que dice la norma. En segundo lugar, mira tú, estamos a menos de un mes del día de las votaciones. ¿Crees que habrá la posibilidad de llegar con suficiente información a la ciudadanía, que hasta el momento no se ha visto, para que pueda votar el día y hora especificados en función de un cambio que se pueda hacer? Yo personalmente lo veo difícil. Pero además, algo que se ha mencionado a propósito de la discusión de los últimos días y que me parece incluso muy interesante, es el hecho de que los miembros de las juntas receptoras de voto, si es que se amplía el horario electoral, estarían, entre comillas, trabajando, prestando un servicio para las elecciones por más de 12 horas, lo cual les puede llevar al momento del conteo por cansancio a cometer errores. Así es que mucho cuidado con eso. Puede haber una buena intención en el cambio de un horario, con una fecha fija e impostergable de las elecciones, pero hay que tomar estas cosas con la seriedad debida para evitar consecuencias posteriores. Ahora, la situación legal de los actuales consejeros, al ser una sentencia de primera instancia, les permite seguir actuando, pero ¿qué puede suceder? Mira que se está, de acuerdo a los plazos que se están esgrimiendo, podría haber una definición, quizás una respuesta del Pleno, quizás para el 3, 4 de febrero, Mauricio. Imagínense ustedes lo grave que sería que el Pleno termine ratificando la sentencia del juez Torres 2 o 3 días antes de las elecciones. Partiendo de un punto,
Si uno acude a la norma, probablemente diga la solución es fácil, convoquen a los suplentes que no han participado del proceso electoral y que en pocas no tienen la menor idea de lo que ha sucedido durante este tiempo y están dedicados a sus funciones privadas o incluso en el caso de una consejera suplente a funciones públicas en otra institución del Estado, que 2-3 días antes de las elecciones sean convocados para principalizarse, pone en riesgo no solo el proceso electoral, sino el sistema democrático del país. Yo no estoy bajo ningún concepto diciendo que lo resuelto por el señor Torres sea ilegal, porque la sanción de destitución a partir de un recurso o acción de queja existe en el Código de la Democracia, pero sí es por demás irresponsable con un proceso electoral en marcha, más aún cuando quien origina este recurso nuevamente es un personaje cuestionado y que en este momento se encuentra en un claro conflicto por el asunto de la candidatura del señor Álvaro Noboa. Así es que aquí vemos las consecuencias, Osvaldo, por mucho de simpatías o antipatías, del capricho de una persona por pasarse encima de la ley y tratar de participar en las elecciones. Eso es producto de la inseguridad jurídica, del irrespeto al Estado de Derecho, que no solo se origina en las autoridades, sino también en los ciudadanos comunes. A ver, permíteme, Mauricio, tenemos una inquietud en el 2546-108, 2546-108 y el 255-4090 habilitados. Lo escuchamos, muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado Morocho? Muy buenos días, Mario le habla. Disculpe, ¿el doctor Mauricio Andino? Mauricio Alarcón, Salvador. Alarcón. Sí, perdón, disculpe. Bueno, verá, licenciado Morocho y mi estimado doctor, bueno, los ecuatorianos ya prácticamente, más allá de lo que se establezca en la situación de derecho, de lo que lleva en las situaciones jurídicas, lo que nos estamos dando en cuenta, y especialmente los que tenemos esa oportunidad de no solo analizar ciertos puntos de vista de actores políticos y de cierta información que nos da, por ejemplo, esta prestigiosa radio y prestigiosos periodistas, es que el trasfondo de esto es porque prácticamente se ve que como los políticos que prácticamente son los honorables, los que están a la vista de todo mundo, los que prácticamente llevan la ley de este país, creo que están viendo de que un movimiento político ya prácticamente tiene la situación posible de ganar estas elecciones. Y yo creo, mi estimado doctor, creo que ese trasfondo es por eso es lo que prácticamente están haciendo el juego, disque supuestamente queriéndole salvar a Alvarito o que Alvarito se haga la víctima. Ese es el trasfondo y por eso pretenden de alguna manera tratar de aplazar justamente estas elecciones, porque prácticamente ya ven que hay un movimiento de 2 candidatos ya posiblemente ganadores de salienda. Si no me pregunta usted, mi estimado doctor licenciado Morocho, ¿por qué no sale a la queja el señor Lazo? ¿Por qué no sale a la queja el señor Yacu Pérez? Porque prácticamente a ellos les conviene pues que se aplaza o se anula prácticamente estas elecciones, pues porque saben que no van a ganar. Y por eso es que no salen a la postre o adelante a reclamar. Ellos se han quedado callados. Entonces, prácticamente decir este jueguito que le están haciendo de que pobre Alvarito no le aceptan en la ley electoral, que el movimiento Justicia Social no le acepta, es prácticamente tratar de desvirtuar el trasfondo de lo que quieren pretender es anular y que prácticamente seguir el juego prácticamente a estos dos, especialmente movimiento político de Creo. Eso es el trasfondo, porque prácticamente vienen con leguleyadas y decir que por esta situación de que se anula la situación, no es así. A la final, mi licenciado Morocho y doctor, prácticamente esta situación, por ejemplo, lo que va a ser la impugnación con lógico derecho, el CNE, los titulares de CNE, va a llegar al fondo de hasta 3 de febrero y prácticamente va a quedar en nada. Porque a la final, si en el caso se punieran, se quitara ya del puesto a los voceros del Consejo Nacional Electoral y ponieran a suplencia para ejecutar una sentencia que ahorita está motivo de controversia, prácticamente ya llegamos al 3 de febrero y prácticamente las elecciones se van a dar. Entonces, aquí hay que revisar el trasfondo para finalizar, ese Morocho, para finalizar, doctor. El trasfondo de esto es porque quieren anular, porque ya ven que hay un movimiento político que posiblemente va a ganar. Y por último, quisiera también que se analice, hay algo irresponsable que va a hacerse, que el titular del Tribunal Contencioso Electoral ya está pidiendo vacaciones.
y está pidiendo la autorización. Y a estas alturas de esta situación de controversia, sí sería una tremenda responsabilidad. Ese es mi criterio y ese es creo que es el criterio de todos los ecuatorianos, que ya vemos cuál es el trasfondo o el jueguito que le están haciendo. Gracias. Bien, gracias también por su participación. A ver, Mauricio, al respecto, si es tan amable. Coincido plenamente en el sorprendente silencio, Osvaldo, de los actores políticos. En una crisis como la que estamos viviendo, no sé si coincidas conmigo, yo creo que sí, es realmente sorprendente que los candidatos a la presidencia no tengan un pronunciamiento claro respecto de lo que significa el proceso electoral, respecto a los últimos incidentes, respecto a la estabilidad del órgano que tiene a su cargo la organización de las elecciones, valga la redundancia. Ha habido un extraño silencio, yo diría no solo de los dos candidatos que ha mencionado nuestro amigo a través de la llamada, sino de muchos otros que simplemente hacen como que nada estuviera pasando. Y eso es gravísimo. Oye, Mauricio, pero hay candidatos que están pidiendo directamente que se suspenda el proceso eleccionario, ¿no? Argumentando también el tema de la pandemia. Por supuesto que sí, y eso es algo que no han considerado y que probablemente rayando en el populismo lo hacen porque, insisto, la fecha de las elecciones, como ya lo hemos analizado en otros espacios, Osvaldo, tiene su razón de ser, y es que hay dos fechas escritas en piedra en la Constitución. 24 de mayo, día en que se posesiona el nuevo presidente, y 10 días antes, el 14 de mayo, fecha en que se posesiona la nueva Asamblea Nacional. Y cualquier persona podría decir, bueno, entonces hagamos las elecciones un día antes. Pues no. ¿Por qué? Porque hay que llevar a cabo todos los procesos que están establecidos tanto en la Constitución como en la ley. Ya se ha evaluado el tiempo hacia atrás en función de estas fechas inamovibles y pues las elecciones tienen que hacerse el 7 de febrero en el caso de la primera vuelta y el 11 de abril en el caso de la segunda vuelta. Así es que quienes tienen un silencio cómplice por un lado o quienes tienen declaraciones irresponsables por otro, tampoco contribuyen a la estabilidad del proceso electoral. ¿Por qué señalar con mayor seriedad lo que está pasando, Osvaldo? Mauricio, ¿por qué señalar que hay un silencio cómplice de ciertos candidatos en este momento? ¿Las cosas serían diferentes de pronto? Yo miré una encuesta que está circulando ya en el día de ayer, una encuesta en la que hipotéticamente si es que Álvaro Noboa sería candidato, pues Álvaro Noboa estaría realmente con muchas posibilidades, luego estaría disputándose el segundo y el tercer lugar Arauzo y Yacu Pérez, y cuarto quedaría el señor Lasso, de acuerdo a esta encuesta que está circulando en este momento. ¿Sería por ese lado la situación entonces? Podría ser una de las razones, y por supuesto, aquí no estamos a favor o en contra de ninguna candidatura, estimado Osvaldo. Lo que hay que hacer es que todos los ecuatorianos tenemos derecho a ser candidatos, por supuesto que sí, pero respetando la Constitución y la ley. ¿Por qué el señor Noboa, que es quien ha venido directamente a torpedear el proceso electoral, no actuó con la responsabilidad suficiente y desde un inicio intentó participar como corresponde? ¿Por qué los ecuatorianos que tenemos memoria cortoplacista a este momento nos debatimos en si Noboa sí o Noboa no? Y no recordamos, por ejemplo, que el señor Noboa iba a ser candidato por su organización política, Adelante Ecuatoriano Adelante, que se quedó sin organización política por los fracasos de las dos últimas elecciones, que dio declaraciones públicas diciendo que él no quería ser candidato para no dividir a la tendencia, y que después aparece como candidato de última hora, extemporáneo, por fuera de los tiempos electorales, de una organización política cuestionada. ¿Y por qué digo cuestionada, Osvaldo, por favor? Porque es una organización dirigida por el esposo de Pamela Martínez, porque el nombre del director del Movimiento Justicia Social consta en la sentencia del caso Sobornos, con responsabilidades. Se pide a la Fiscalía que lo investigue, y porque definitivamente, como lo ha denunciado la propia dirigencia del Movimiento Justicia Social, se ha puesto en renta o en venta el partido político al señor Noboa para que incluso trate de imponer candidatos o imponer directivas cuando éstas ya han sido elegidas dentro del marco normativo. Así es que eso deberíamos empezar por discutir, no si Noboa sí o Noboa no,
sino la legitimidad que puede tener una organización política cuestionada dentro de un proceso electoral, tratando de meterse por la ventana, violando la normativa, violando la Constitución y con quién sabe qué objetivos o qué intereses ocultos detrás. E insisto, que se pronuncien los sujetos políticos a favor o en contra, a defensa del CNE, a defensa del proceso electoral, pero es por demás irresponsable verles hacer campaña como si en este país nada pasara. ¿Qué esperan? ¿Que se incendie el proceso electoral para abrir la boca? Ojalá actúen de manera responsable. Doctor Alarcón, buenos días. Usted ha repetido en esta entrevista esta vulneración de la estabilidad democrática, todos estos actos generados entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que deja, sobre todo para el imaginario colectivo de la ciudadanía, es de que ¿qué está pasando? Falta de conocimiento de aplicar la democracia, el código de la democracia, las normas, la normativa, o estos intereses o juegos políticos, doctor Alarcón. En un Estado de Derecho, la norma está para ser cumplida y ser respetada. A lo largo de los últimos meses, en torno al proceso electoral, se ha venido advirtiendo la forma en la que selectivamente incluso se llegó a interpretar la ley para poder llevar a cabo un proceso electoral. Cuando no hay acciones y actuaciones claras, cuando no hay un respeto irrestricto al marco normativo vigente en el país, se ocasiona el caos que estamos viendo en este momento. La norma es clara. Te dice a ti quién puede ser candidato y qué tiene que hacer para tener una candidatura en firmes. Si es que se respeta a rajatabla esas disposiciones, si es que se cumple con el mismo parámetro para todos por igual, no estaríamos viviendo este caos. Pero incluso ustedes han visto que con absoluta irresponsabilidad, personas con intereses particulares han intentado presentar recursos, acciones en contra de ciertas candidaturas, lo cual ha tenido hasta el último minuto a ciertas personas, a ciertos postulantes sin candidaturas en firme. Eso le hace daño a la democracia. Y por supuesto, del otro lado, hubiera sido muy óptimo tener un Consejo Nacional Electoral unido desde el primer momento, no en pugnas internas producto del ego de ciertos miembros y que mi propuesta vale, la tuya no, tener votaciones divididas incluso hasta para calificar candidaturas y movimientos políticos. La solidez de una institución responsable de algo tan importante como las elecciones es fundamental dentro de una democracia. Y por desgracia, el año pasado vimos claramente una división y una pugna al interior del Consejo Nacional Electoral, lo cual tampoco le ha hecho bien a todos los últimos acontecimientos. Con todo este panorama, doctor Alarcón, ¿qué va a pasar después del 7 de febrero si llegamos a las elecciones? Recuerde usted, y todos recordamos, doctor, que siempre se presentan problemas. La no instalación de las juntas receptoras del voto en algunas provincias, en algunos sitios, la quema de papeletas, de incidentes. ¿Qué nos espera luego del 7 de febrero? Y eso es muy importante, son hechos ciertos, son hechos que han sucedido en procesos electorales anteriores y que con probabilidad para este proceso aumenten producto de la pandemia. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que habrá ciudadanos que prefieran pagar la multa a ir a votar, lo cual aumentará el ausentismo. Que habrá ciudadanos que prefieran pagar la multa que integrar una junta receptora del voto por miedo a contagiarse. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Esperamos incluso que ya estén activados planes alternativos por parte de los miembros del CNE, de tal forma que pueda llevarse a cabo con absoluta normalidad el proceso el próximo 7 de febrero. Pero como usted bien ha dicho, cuando avanzamos, porque el 7 de febrero no es el último día de elecciones, cuando avanzan los días siguientes hay la posibilidad de seguir siendo testigos de problemas. Habrá candidatos que impugnen resultados, que a partir del 8 de febrero presenten acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. No se olviden que además se abre la puerta, como hasta el momento parece ser, a una segunda vuelta, donde hay una nueva campaña, donde hay la posibilidad de nuevos recursos, nuevas acciones. Así es que no todo termina el 7 de febrero. Si pensamos en este proceso electoral, el fin es el 24 de mayo. El día que en la Asamblea Nacional se posesione un nuevo presidente o presidenta de la República. Y ahí podremos decir
Misión cumplida desde la ciudadanía eligiendo y misión cumplida desde las autoridades llevando a cabo un proceso de altura. Esperemos que así sea. Ahora, la situación que se está generando en este momento, reitero, muy incierta, el tema legal de los propios consejeros, con apelaciones, con temas de destituciones, la situación del contencioso electoral, el ámbito también del propio Álvaro Noboa, que sigue con el pataleo, ¿determina quizás mayor atención de los ciudadanos o cómo miras cómo está el panorama electoral? Hay un porcentaje todavía quizás importante que todavía no ha tomado una decisión, quizás de un 40% hasta el momento, Mauricio. Por supuesto que sí, y es muy importante que los ciudadanos estén atentos de lo que pasa en el país. No se olviden que la política es nuestra, la política no es de los políticos. Nos corresponde a los ciudadanos vigilar el proceso electoral, nos corresponde a los ciudadanos llevar a cabo todas las acciones posibles para que esto termine de la mejor manera. Hace más de 2500 años, Platón ya nos decía que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Si nosotros nos desconectamos de la política, si decimos que la política no importa, después no nos quejemos de tener la calidad de representantes que tenemos. Así es que la mayor responsabilidad, Osvaldo y amigos, está en nosotros, en elegir bien, en elegir en función de planes de trabajo, de propuestas, en elegir en función de hojas de vida, no por simpatías o antipatías, porque me cae bien o tiene bonito color de ojos. Esa ciudadanía responsable y activa es la que va a permitir cambiar de a poco la política partidista. Y por supuesto, una vez pasada esta etapa, empecemos a exigir seriedad a las organizaciones políticas, para que rindan cuentas, para que sean transparentes, para que además no se vendan o se pongan en renta al mejor postor, que no utilicen los recursos públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos y que podrían muy bien destinarse a otras obras públicas más importantes. Y empecemos ya, en función de los errores detectados, a cambiar, a reformar aquello que veamos defectuoso. La democracia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el mejor sistema político que conocemos al momento. Y en nuestras manos está respetarlo y defenderlo. Desde luego, y esa gran responsabilidad, lógicamente, de los ciudadanos. Hay que interesarse, hay que ver qué es lo que proponen, qué dicen los candidatos y no llegar el día de las elecciones simplemente pues a definirse por alguna circunstancia y votar. En todo caso, vamos a seguir pendientes, Mauricio, siempre importante tu punto de vista respecto al análisis que tenemos en este momento de lo que está pasando en el ámbito político electoral. Veamos el pataleo de Alvarito, ¿hasta dónde llega, pues, Mauricio? Efectivamente, y esperemos que no afecte sustancialmente el proceso electoral en marcha. Lo más importante es que con la menor cantidad de incidentes logremos los ecuatorianos el 7 de febrero acudir a las urnas a elegir a quienes van a ocupar el poder a partir del mes de mayo. Un cambio es necesario y urgente y en nuestras manos está hacerlo. Así es que, Osvaldo, siempre un gusto estar por acá y pues seguir discutiendo sobre la coyuntura electoral y nacional. Muchísimas gracias también la participación en esta mañana del doctor Mauricio Alarcón, que es un importante analista que nos pone las cosas más claras, ¿no? Respecto a esta situación, respecto a los dimes y diretes, a los digamos, recursos que se están también implementando. Pues Mauricio Alarcón es un analista importante en ese aspecto. Director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, hablando de esta coyuntura político-electoral. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos. Radio Noticias La Poderosa. Información correcta en el momento preciso. Preciso.